metiendo su cuchara a la elección en plena veda electoral y en medio de una, pues, y antes, a 2 días de las elecciones. Miren, hace unos momentos le presentábamos a un Carlos Loret de Mola, pseudo periodista y pues mejor conocido como Los Montajes por la serie de montajes que él mismo ha aceptado y por algunos ha pedido disculpas, ha ofrecido disculpas, haciendo llamados ante la Coparmex, metiendo su cuchara ante la Coparmex, llamando a ir a votar pase lo que pase, arremetiendo contra López Obrador, pidiendo el voto en contra de López Obrador y etcétera, en una conferencia, imagínese usted, insisto, ¿no? De la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, ¿no? Es que este grupejo de empresarios que han sido muy cuestionados por su actuar en la política, que en algún momento fueron encabezados nada más y nada menos que por el muy despreciable de, ¿cómo se llama este cuate? Gustavo de Hoyos Walther, quien de la forma más chistosa fue a España a quejarse de López Obrador con el rey de ese país, ¿no? Como si todavía estuviéramos en la época de la colonia, ¿no? Pero bueno, mientras este cuate hace llamados ante los empresarios, hay una señora que, fíjese, ella sí, pues tiene un pasado muy cuestionable, no es de origen mexicano, ¿no? Que no tendría nada de malo. Yo también soy de la idea de que uno puede opinar sin importar su origen, ¿no? Pero fíjese, recientemente se sacaron de la manga una fabricación del trasero del muy cagón de Federico Doring, en la que aseguraron con los personajes más abyectos de los medios de comunicación, como lo son este par de degenerados de Pedro Ferriz y Jari, del chayotero Marco Levario Turcot, se inventaron que Clara Brugada no era mexicana, que era guatemalteca, y fabricaron un acta de nacimiento para hacer este planteamiento igualmente, a días de la elección, cuando pues sí tenemos a guatemaltecos, y con todo respeto, yo amo al pueblo guatemalteco, ¿no? Es uno de los países que más me gustan a mí, de verdad. Guatemala es hermoso Guatemala, es un país fantástico, hermoso, la gente ahí es hermosa, me quedan los guatemaltecos, pero muy, muy bien, son nuestros hermanos de los mexicanos, ¿no? Como plantea ahí Berlusconi entre los italianos y los griegos, pues lo mismo, mexicanos y guatemaltecos somos una facha, una raza, una cara, una raza, ¿no? Sí, compartimos mapa genético, historia, cultura, ¿no? A la gran civilización maya, ¿no? Qué bonito es eso. Pero bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Pero fíjese, mientras los fachos se inventan que una candidata es de origen guatemalteco, pues tenemos una guatemalteca aquí en México, bueno, allá en México, haciendo llamados a los empresarios a que motiven los votos de sus trabajadores y que pues está detrás también del barbaján multimillonario Ricardo Salinas Pliego, ¿no? No, ella no está detrás de él está detrás de ella, ¿no? Ella trabaja para él, ¿no? Y así es como meten su cuchara, así es como violan la veda electoral a 2 días de las elecciones. Miren nada más. Queridos mexicanos, estaba escuchando el importantísimo mensaje de Eugenio Derbez y los comentarios de los millones de mexicanos que lo apoyan, y no podría estar más de acuerdo. En todos los partidos hay gente de todos los partidos, empezando por el presidente de México, que salió del PRI, igualito que los semilleros, que llevan medio año gobernando en mi país y ya resultaron ser la misma porquería que el pacto de corruptos con el que juraron acabar. Tenemos nuestra propia versión de Morena y no funciona. Llegaron al poder y no hicieron absolutamente nada, decepcionando a todo el mundo con crímenes incontrolables e incendios incontrolables. Entonces créanme que los entiendo, pero salgan a votar, como lo hice yo. Yo voté nulo.
Yo, como hija y nieta de víctimas del comunismo, tanto en Cuba como en Hungría, yo no iba a ser cómplice de meter en mi país el socialismo liberticida y hambreador en el que nos dejó la derecha. El socialismo liberticida, todas estas son frases hechas, ¿eh? Son lugares comunes de estos pinches ignorantes de la ultraderecha que con este discurso rancio quieren convencer a la gente que ya está muy, muy despierta y dice, no, mames, neta, te cae. Este es Gloria Álvarez, le digo yo a usted, no tendría nada de malo que sea guatemalteca, ¿no? Le digo y le insisto, yo amo al pueblo de Guatemala y lo considero un pueblo hermano, ¿no? Pero pues ahí está la hipocresía, ¿no? Ahí está la hipocresía de estos personajes que supuestamente plantearon que Clara Brugada era guatemalteca en una fabricación terrible, ¿no? Pero eso sí, dicen, no voten por Clara Brugada porque según ellos es una fabricación de guatemalteca, pero escuchen a la guatemalteca Gloria Álvarez hacer este tipo de planteamientos, pues no mames, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero no es la única en los medios de comunicación corporativos. Sígale, David, no me vaya a cortar. No es la única. Ahí está también otro abyecto de los medios de comunicación, otro gran despreciado de los medios de comunicación que ha sido exhibido una y otra vez por su cercanía directa al Partido Acción Nacional, por ser verdaderamente un pasional de la política. Sus pasiones lo exhiben como precisamente pues uno de los integrantes políticos en los medios de comunicación corporativos, que yo le insisto a usted, no tiene nada de malo, no tendría nada de malo si como en Sin Censura abiertamente dijéramos, bueno, yo soy fiel a mis convicciones y a mis ideales, y como periodista, pues tengo todo el derecho de decir que estoy a favor o en contra de un partido, pero abiertamente. Cuando salen estos cuates como Loret, como Páramo o como el mismo Luis Cárdenas, que usted va a ver a continuación, a decirnos, somos periodistas imparciales, nosotros de ninguna forma metemos la cuchara y venimos aquí a hablarle con objetividad, bueno, pues es muy cuestionable. Mire, al muy pasional de Luis Cárdenas, metiendo la cuchara en medio de la veda electoral y a 2 días de la elección. Y tú quieres darles el avión a esos que te están obligando a anular el voto y votar por quien tú realmente quieres. Vamos a platicarlo con Marco Baños, que es uno de los expertos más cabrones que existen en el país en materia electoral. Marco, gracias. Gracias, Luis. Bueno, hay muchas afirmaciones. Si alguien te pide un voto, por ejemplo, por Morena, pues lo cruzas, le sacas la fotografía porque llevas tu celular, ¿verdad? Mandas la fotografía que te están exigiendo si es que tienes temor de alguna cosa, luego le pones no a este voto y marcas el que quieras, el de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, o el de Álvarez Maínez, y tu voto será válido por la otra opción. O sea, ¿y a este con que lo votes así o con que le pones sí, por ejemplo? Puedes ponerle sí o con que le dejes la marca válida. Aquí ya la anulaste. Esto, de acuerdo con los criterios del tribunal, lo que vale es el no en el voto de la persona que tú no quieres apoyar. A ver, entonces te obligan a votar por Morena. Digamos que eso pasó. Es un ejemplo, no se enojen. Pero te obligan a votar por Morena, pues le pones así y luego escribes no. Así es. Algo así que quede clarito y ya votas por quien tú quieras y ahí le pones un sí. Y hay una sentencia del Tribunal Electoral que dice que esto es válido, no estamos inventando absolutamente nada. Es correcto, así está en los criterios que estableció el tribunal. Marco, muchas gracias. Luis, gracias por orientar a la gente. No se deje votar. No se deje ese güey. Pues sí, no se deje de los fachos, de los que le mienten en los medios de comunicación corporativos de la peor forma. No se deje de estos cuates, como también David Páramo, ¿no? Qué barbaridad. Que él sabe perfectamente que sí hay valores y datos muy propositivos sobre la economía en México. Probablemente el verdadero escollo de la Cuarta Transformación, lo que verdaderamente nunca se pudo resolver fue, y eso es claro, ¿no?, la inseguridad y la violencia. Y a partir de ahí podrían, pues, los fachos darle a sus críticas, serían más honestas, más objetivas, si lo quiere ver de esa forma, ¿no? Pero incurren mucho en la mentira. Y un David Páramo, que, pues, miren, desafortunadamente estudió en mi misma escuela, en mi misma universidad, y su padre
es mi maestro y mentor y es muy distinto a él, ¿no? Yo no sabe cómo admiro a José Alfredo Páramo, musicólogo, periodista. Ayer lo platicábamos con el gran Horacio Franco, ¿no? Cómo cambian muchas veces las personalidades de padre a hijo. A pesar de que pues tiene todas las bases para buscar hacer planteamientos con el rigor periodístico, incurre en la mentira. Se saca datos de la manga para asegurar que México pues va en la peor de las direcciones al hablar de la economía, de las finanzas. David Páramo es solamente periodista, que de hecho ni se tituló, pero es solamente periodista. Él no es economista, no estudió economía como Carlos Loret de Mola, por ejemplo, no, solamente es periodista, pero se le ha dado de alguna otra forma el espacio financiero en muchos medios de comunicación, específicamente en Grupo Imagen. Hace algunos años tenía un programa muy feo en la radio en Grupo Imagen, en el que ofendía de la forma más terrible a su auditorio, les decía de groserías, los maltrataba al aire si no le hacían la pregunta como a él le gustaba que le hicieran las preguntas, ¿no? Y yo, pues no sé, de alguna u otra forma los fachos lo pusieron como la autoridad económica, y no es la autoridad económica, es periodista, no es experto en economía, no, es periodista. Hay que ser muy, muy claros en esto, no es economista, no estudia administración, no sé, no sería un experto per se. Y aquí queda muy, muy claro, no es por defender al gobierno de López Obrador, pero ahí están los datos, empezando por el tipo cambiario, ¿no? Empezando porque hoy el dólar se paga entre 16 y 17 pesos después de haber estado en 25, empezando también del hecho de que de 5 a 10 millones de personas salieron de la pobreza en México, que también que la inversión extranjera tiene sus más altos niveles en México en mucho tiempo, el desempleo a sus más bajos niveles de la historia, el salario mínimo ha aumentado de manera impresionante, acaban de dar a conocer cómo es que la pobreza laboral también disminuyó con datos de la Coneval, ¿no? O sea, ahí están los datos. Hay otra cosa, ayer fíjese, no sé si me puede rescatar don David, si es tan amable, las primeras planas del Financiero y del Economista. Muy importante que lo platiquemos ahora que vamos a poner a David Páramo quejándose y diciendo que es un sexenio perdido en materia económica. Estas son las primeras planas de ayer de diarios especializados que, además de todo, son opositores al gobierno de López Obrador, pero que tienen que, de alguna otra forma, pues plantear datos verídicos como esto. Vamos a ver con el Financiero. ¿Este fue el de ayer o fue no tiene? ¿Este es el de ayer, ¿no está seguro? O a lo mejor fue el de antier. Sí, ese es de ayer. Bueno, a ver, búsqueme el de antier, ese es tan amable, el antier del Financiero. Es muy importante que lo podamos poner por ahí. De todos modos, hoy también traen ahí datos muy interesantes en el Financiero, pero búscame por favor el de antier. La primera plana de antier del Economista y del Financiero. De todos modos, ahí está, ¿no? Declina pobreza laboral a mínimo de 15 años. Mínimo de 15 años. ¿Y qué dijo el Economista, David? Pobreza laboral regresa a niveles prepandemia en el primer trimestre de este año, de este 2024. ¿Qué dice hoy el Financiero, don David? ¿Qué dice hoy? ¿Qué trae hoy en primera plana el Financiero? Mire, yo se lo estoy documentando con rigor periodístico como periodista, no como economista, no como experto en economía. No me doy de santos de que soy el padre del análisis superior. Pues no, esas son pendejadas, ¿no? La verdad, son pendejadas. Es tender a ser un mamador, ¿no? Desafortunadamente, fíjese, hoy el Financiero reporta que tiene el gasto su mayor repunte en 24 años, porque efectivamente la capacidad de compra del mexicano aumentó en este sexenio, algo que tampoco se veía en mucho tiempo. El Economista, ingresos públicos suben pese a caída en captación de ISR, ¿no? O sea, ahí le tienen que meter alguna circunstancia negativa. ¿Qué dice David Páramo en los espacios de la Cueva de los Malandros
No, este no es la Cueva de los Malandros, es Grupo Imagen, ¿no? ¿Qué dice David Páramo en los espacios del defensor de los malandros en Grupo Imagen? Pues esto. No se está hablando una organización política. No son enemigos de la 4T. Vamos, ni siquiera están en contra del proyecto del presidente. Hoy los de Banco de México dicen que la economía no va a crecer 2.8% como habían pronosticado, sino que la economía crecerá 2.4%. Este año, 2024. Este año. Lo cual quiere decir que todos los indicadores que hemos estado viendo a lo largo de este año de debilidad económica se están acentuando. Tradicionalmente, antes de las elecciones, la economía crece. Hay un mayor crecimiento. Hay quien dice que es por más gasto y hay quien dice que es por mayor eficiencia en el gasto. Este gobierno, por alguna razón, está teniendo muchos subejercicios en el gasto. Se les está quedando dinero guardado que hay quien podría decir, bueno, pues no es tan malo. No vamos a tener el déficit que pronosticaron porque no se están gastando el dinero. Pero la realidad es que hoy Banco de México dice, no vamos a crecer al 2.8 como ellos habían pronosticado, ahora dicen 2.4, lo cual llevaría a que la economía haya crecido durante este sexenio menos del 0.8% a tasa anual y que el PIB per cápita sea menor al que había en 2018. Un sexenio perdido en materia económica y ahora lo viene a confirmar Banco de México, donde habría que destacar que que 4 de los 5 miembros de la Junta de Gobierno fueron propuestos por este gobierno, que por alguna razón postuló 5 candidatos y a uno ya no lo ratificó porque lo acusó de traición y no sé cosas terribles, ¿no? Oigan, pero lo cierto es que el crecimiento económico en tiempos de Enrique Peña Nieto fue del 2.1%. Se lo pregunto a David, ¿no? Porque según yo, el crecimiento económico en tiempos de Peña fue de 2.1%. Lo estoy revisando por ahí con información de Forbes, ¿no? Y también del Senado en aquel entonces, 2.1%. Fíjese, en ese programa tan espantoso que tenía David en Grupo Imagen, el que le decía groserías a su público, ahí constantemente defendía las fluctuaciones terribles del peso frente al dólar, defendía los gasolinazos y una y otra vez decía, a ver, Peña Nieto no es Dios, ¿eh? Un presidente no es Dios que puede controlarlo todo, ¿no? Pues debería ese David Páramo hablar con el David Páramo de hoy, ¿no? Pero bueno, así meten su cuchara en la elección. Es algo que yo le insisto a usted. No tendría nada de malo, ¿eh? Yo sueño con un México en el que no existan vedas electorales y que todos podamos hablar abiertamente de candidatos, de propuestas, de respaldos, sin que nos esté sancionando la autoridad electoral. Lo que es cuestionable es que estos cabrones en todos los medios de comunicación corporativos estén rompiendo la veda electoral, pero si lo hace Vicente Serrano, Antonio Ruiz, si lo hace el chapucero, si lo hace el político de izquierda, si lo hace Gela Huerta, no, a ellos sí los vamos a sancionar, ¿no? Eso es lo que no está bien. De hecho, ya tenemos ahí a Gela Huerta y le pido por favor al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a la exdiputada de Morena.